¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Real Charming Chef. Hoy vamos a preparar unas calabacitas cortadas en láminas a la plancha con mantequilla. Espero que sigan la receta. Es una receta corta pero muy sabrosa. Para cortar la calabaza vamos a cortar las puntas primero, siempre teniendo mucho cuidado. Los dedos en forma de garra. Retiramos las puntas. Hay muchas formas de cortar la calabaza, pero yo la quiero cortar en láminas, entonces lo que voy a hacer yo es que la voy a poner de pie, con mucho cuidado sostenerla, alejando los dedos del filo del cuchillo. Y solo hago un pequeño corte y ya nada más deslizo. Y así salen las láminas. Igual aquí. Un pequeño corte y deslizo. Igual aquí. Un pequeño corte y deslizo. Y así es como te queda la calabaza en láminas. Necesitas tener experiencia con cuchillo para poder hacer este corte. Ok, para esta receta vamos a ocupar mantequilla. La vamos a poner en la plancha ya caliente. Vamos a dejar aquí para que se derrita. Son 2 cucharadas de mantequilla para 3 calabazas. Son 2 cucharadas de mantequilla para 3 calabazas. Y vamos a ir colocando las calabazas. Una vez que tenemos acomodadas las calabazas, le agregamos una pizca de sal. Pueden agregar también sal de ajo si lo prefieren. Y pimienta. Ya se les dio la vuelta, entonces le ponemos un poco más de sal. Y un poquito más de pimienta. Las cantidades son al gusto. Y ya nos esperamos a que terminen de asarse del otro lado. Ya cuando empiecen a agarrar este colorcito, ya están listas. Es el punto exacto para la calabacita, que agarre este sabor para que suelte todos sus jugos. Ahora sí, vamos a emplatar. Ok, así es como quedan estas exquisitas calabacitas. Vamos a probar. Muy buenas. Estas calabacitas las puedes usar como guarnición, como una botanita. Las puedes acompañar con arroz o con algún otro guisado que próximamente haré las recetas. Pero estas quedan muy bien, por ejemplo, si es una cena para una botanita para tu esposa, tu novia, o como en mi caso, que soy soltero, pues una botanita para ti. Entonces te recomiendo mucho hacerla, está muy sabrosa. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cocinar es fusionar mente, alma y corazón.